yo lloraba mucho. Y llegó una situación, y esto hay que contarlo. O sea, estas cosas son malucas, pero hay que contarlas porque van a ser de testimonio. Pronto mi esposa se sentirá mal por eso, pero él sabe que no, son cosas que vive uno. Llegó un momento que yo dije, yo no tengo por qué estar viviendo esto, yo me siento acá pegada de la pared, hablé, pero esto no puede seguir así. Y el niño me la mamá que y me decía, no, váyase usted. Me llegó a decir eso. Y ahí fue que comenzamos a ser amigos y a compartir sirviéndole a Dios. Ya todo comenzó como una amistad. Ahora sí. Puede hablar bien. Dígame. Sí, claro, nosotros comenzamos allí el servicio a Dios y bueno, ya no buscábamos, ¿cierto? Ya ella me guardaba el puestico a un lado o yo se lo guardaba por allá a un ladito, ¿cierto? Y comenzamos ese proceso de amistad, pero pues con mucho respeto, ella obviamente en su lugar y yo en el mío. Pero sí, ya uno sabe que cuando ve la persona ya uno ya siente las maripositas ahí que, Sí. cierto, en el corazón le palpita el corazón. Y bueno, pues así comienza como ya un proceso ya diferente en nosotros, ¿cierto? Comenzó ese proceso ya de enamorarnos, de buscarnos por allí, en los eventos, por allí, siempre ya como, sí, como les digo, o sea, ya nos buscábamos. Y ya uno va sintiendo que ya las cosas ya están tomando como una forma ya, ¿cierto? De una forma diferente. Bueno, pero Al no, tiempo, vamos a decirlo de una manera más cruda. ¿En qué momento ustedes dicen, bueno, tú me gustas, o quién es el que habla, quién es el que ya habla claro? sí, Obviamente, puedes contarnos todo. Nos puedes contar Sí. todo, Dieguito. Si cualquier cosa, nosotros estamos para ayudarte. Parpadea. No, la llamada de un es que amigo. resulta que esta parte me toca también a mí. No, eso fue, como mi esposo dice, comenzamos a tener una amistad y eso íbamos a darle pan, bueno, todos juntos íbamos a campamentos y era una amistad porque, obvio, es mejor comenzar con una amistad para Disfrutar esa etapa. pasar todas esas etapas. Entonces, ya pasaban como 3 meses de amigos, compartan y claro, nos estábamos enamorando mucho. Y entonces yo recuerdo que me dieron vacaciones y me fui por allá para Pereira, Risaralda, donde un tío a pasear. Yo llegué y yo, señor, yo no quiero seguir con esta amistad. Me estoy enamorando mucho y de pronto no es su voluntad y no, 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 no. No quiero ir a tener un fracaso o que él era más nuevo en el evangelio, podía perjudicarle. Si Dios me mostraba que no era voluntad de Dios, yo lo dejaba. Yo no, o sea, me apartaba de él y podía fracasar. No, pues ya no era capaz. Ya no era capaz. Ya estaba Pero yo más. me estaba guiando en la voluntad de Dios. Entonces, Ya estaba de aquí. no. Este no habla, pero como No. Ya había mordido el anzuelo, ya que. Ya No. la venían lasadita. Pero Oye, yo no era tan sí, fácil ya. tampoco. Era un pescado difícil. Y el señor dice, bueno, pero ya que vas a hablar, ya que vienes aquí a hablar. No, Y ya está. no. Entonces yo le dije al Señor, mire, resulta que yo entraba a trabajar un miércoles. Y yo, vea, yo he sido así, no sé, yo he sido rara. Yo le dije, Señor, yo siempre he sido muy clara con el Señor a mí me ha respondido las cosas porque a mí me ha gustado siempre, o sea, que el Señor me guíe a hacer la voluntad de Él. Entonces yo le dije, Señor, yo me estoy enamorando de este muchacho, usted no me ha mostrado algo claro si es su voluntad. Él no me decía nada. Él no me decía que usted me gusta, que bueno, queremos hacer. No, él solo amigos y amigos y enamorándonos. Y comíamos cosas cuando salíamos por ahí, o sea, ya amigos, nunca me decía nada. Pero claro, yo sabía que él me quería y lo quería, pero no me decía nada. Entonces yo no. Yo, Señor, entonces comencé a orar al Señor el fin de semana y yo le dije, Señor, si es su voluntad y él va a ser mi novio y mi esposo, el martes se me va a declarar. Ay, yo me embalé con el Señor y yo comencé a orarle al Señor y yo, cuando faltaba como un día, yo dije, Señor, no, Señor, respóndeme como usted quiera. Pero no, Señor, ya me dio miedo, porque sí, me dio miedo y yo, si no se me declara, me toca, claro, alejarme de él, claro. Seguí orándole al Señor, pero le dije, Señor, como usted quiera, ya. Llegué a mi casa, al otro día había que trabajar,
ese día pasó un desorden, ¿cómo se dice? Una zona Desorden pública. público, porque unos estudiantes salieron a tirar piedras y todo eso y nadie podía salir. Un toque de queda en el pueblo, en el municipio de La Unión. Entonces, él me llamó en la tarde. Vea, lo digo para testimonio y los que están escuchando. Dios nos responde, Dios sí nos guía y no que tenemos que pedir con fe. Y cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, Dios a uno lo guía. O sea, yo tengo cosas para contar de que sí, Dios a uno le responde. Él me llamó en la tarde y me dijo, yo, bueno, Dios le bendiga, ¿cómo estoy? Yo nerviosa porque yo sabía lo que había pedido a Dios. Y él me dijo, es que tengo que hablar con usted el martes. Y que él me necesita decir, no, tiene que ir personalmente. ¿Y puedo ir? Y yo, pues usted sabe que nadie puede salir, es peligroso, pero ya está en sus manos. Porque yo no podía decir, sí, venga. No, yo necesitaba que Dios me respondiera y que lo usara él para, ¿cierto? Para esa respuesta. Claro, allá llegó, a la casa llegó, y como a la casa mía era muy pequeña y estaban todos adentro, siempre tengo hermanitos, bueno, nos tocó hacernos en el andén. Y la verdad se declaró de una manera muy especial, muy hermosa, que me deslumbró. Me deslumbró con eso. Y entonces así fue que ya iniciamos, claro. Ese día ya fue que me dijo, ¿quieres ser mi novia? Bueno, entonces ya le cedo la palabra. ¿Y cuánto duró la deslumbrada? La deslumbrada, No, eso quedó en show como medianoche. Quedó en show estática ahí. ese día ya fue que, claro, él me dijo que hacíamos al declararse, le dijo, ¿qué hacemos? Usted llama tiempo en el Evangelio, ¿qué podemos hacer? Y le dije, no, hablemos con el pastor Isauro Mina, era nuestro pastor. No, pero hablemos con él. Los detalles, porque eso es bonito. De los detalles. Ay, no, es que uno se lo olvida. Complicado. No. Pues los detalles. El Señor le respondió, eso es lo importante. El martes el Señor le respondió. El Señor respondió. Muy lindo, no, pues. muy lindo. Pero se me olvidó. Yo me siento. Es que hace, llevamos ya 7 años de casados. Yo me siento a un lado de ella. Y yo me acuerdo que no sabemos si temblaba más ella o temblaba más yo. Ahí estamos como en el... Y la voz pues como entrecortada, como cuando la señal está mala. La voz entrecortada. Pero no, sí se me declaró muy lindo, hermoso. Comenzó a decirme cómo lo trataba él al niño. Comenzó a resaltar mis virtudes. O sea, la verdad se me declaró de una manera muy bonita que a cualquier mujer lo puede deslumbrar. Y entonces yo le dije, no, vamos a hablar con el pastor. Y ese fue el orden, claro. Ya digas tú, pero no. Sí, claro. Esa fue como una decisión que se tomó porque, claro, ya hay algo serio, hay algo que ya se está formando allí, algo bonito, ¿cierto? Y bueno, hay un deseo de que las cosas se hagan, pues, bien, ¿cierto? Que las cosas tengan un final feliz, ¿cierto? Entonces, acordamos los dos ir a hablar con el pastor. Nos vamos, no recuerdo si fue a un par de días, algo así, cuadramos para ir a hablar con el pastor de nosotros, que en ese entonces el pastor llamaba Isauro Mina. Hoy en día ya él partió con el Señor, un anciano muy querido, de verdad que muy noble. Nosotros nos vamos a hablar con él. Entonces, llegamos, hermano Isauro. Lo que pasa es que nosotros necesitamos hablar con usted. Y bueno, el anciano, claro, hijitos, porque él lo trataba a uno así, claro, hijos, ¿qué necesitan? Entren a ver y siéntese. Y bueno, nos hizo pasar a la sala, nosotros entramos allí todos nerviosos porque pues ya sabemos lo que corre de pierna arriba, ¿cierto? Vamos tenebrosos. Entonces, cuando llegamos allí, el anciano, bueno, cuénteme qué es lo que pasa. Hermano Isauro, lo que pasa es que pasa esto y esto entre nosotros y hemos sentido pues hace días, ya venimos pues, con una amistad hace días y bueno, charlando por allí como amigos, pero sentimos que está pasando algo más allá de una amistad. Y la verdad pues ya estamos de pronto preocupaditos, claro, y pues queremos que el Señor nos ayude a ver qué podemos hacer, ¿cierto? Entonces,
el anciano nos mira y bueno, ya le contamos lo que pasa explícitamente, hermano Isauro. Lo que pasa es que tenemos un gusto, yo siento algo por la hermana y ella pues también dice que lo siente por mí. Entonces queremos que usted como nuestro pastor, usted nos aconseje a ver qué hacemos. Oiga, y el hermano Isauro, el hermano Isauro nos dijo, inmediatamente eso fue como un rayo, oiga. Dijo, pues hijitos, eso cásese. Fijemos la fecha, dijo, fijemos la fecha. Fijemos la Y fecha, yo me hermano. asusté tanto, yo, Fijemos la fecha, nos dijo inmediatamente. Y nosotros, no, hermano Isauro, no. Nosotros queremos primero orar, queremos orar al Señor y que el Señor nos direccione a ver si en verdad las cosas se pueden, ¿cierto? Entonces nos dice, el anciano llega y nos dice, bueno, entonces hagamos una cosa, vamos a poner un mes, y usted va a orar, no va a hablar con ella, no van a bregar a no en el culto, no tener ese contacto allí, vamos a orar un mes y dentro de un mes nos sentamos a ver qué ha respondido el Señor. Bueno, nos pareció bien la respuesta que el anciano nos da y así lo hicimos, ¿cierto? En ese mes, pues ¿No realmente la sí, algo. sí, Sí, ya. porque es que estamos en la directiva y eso nos veíamos demasiado, ¿no? Sí. Y él pasaba todas las mañanas por mi trabajo y paraba en el semáforo y yo estaba pendiente en la hora para mirarme. Estaba pendiente de la hora. Pero pasó el mes y siga con... Sí. Al mes venimos orando al Señor y pidiéndole pues al Señor que nos ayude en esa parte. Y cuando llegamos otra vez donde el anciano, él me pregunta, bueno, hermano, dígame usted en este mes que ha estado orando y hemos estado orando, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo siente que el sentimiento suyo con la muchacha, cómo va? Le digo, pues hermano Isauro, la verdad es que yo siento que las cosas en vez de menguar antes van para arriba. Antes como que quiero más la muchacha, entre más días como que yo quiero antes arreglar mi vida con ella. Le pregunta a ella y ella de igual manera responde, ¿cierto? Con palabras muy, muy similares. Y bueno, ya entonces, hermano Isauro, ya la pregunta de nosotros. Bueno, pastor, usted como nuestro pastor, ¿qué respuesta nos tiene usted de parte de Dios? Porque creemos también que Dios responde. ¿Qué respuesta usted nos tiene? Y el anciano llega y nos mira a ambos y nos dice, muchachos, cuando las cosas son de Dios, uno siente como un jueguito en el corazón. Uno siente como un jueguito ahí en el corazón cuando las cosas son de Dios. Y nosotros nos miramos y bueno, y entonces nos dice, y muchachos, les digo una cosa, yo con ustedes siento eso, yo siento ese jueguito, eso es de Dios, nos dijo, cásense en que eso es de Dios. Y bueno, pues una respuesta de esas, mejor dicho, uno siente temor porque claro, ya hay una autorización, ¿cierto? De parte de Dios, que las cosas van a funcionar. Siente una alegría, pero a la vez uno siente como que las palabras como que no es capaz uno ni de hablar. Sí. Nosotros sinceramente quedamos como en shock. Estamos felices. Sí. Yo nunca había sentido tanta felicidad. Verdaderamente, cuando yo comencé a enamorarme de él, que yo llegaba al trabajo, me decían, ¿qué le pasa? Usted mantiene sonriente, feliz. Y es verdad, el amor es algo muy especial. Y yo mantenía feliz en el trabajo porque yo antes mantenía aburrida por lo de que les conté el noviazgo pasado. Yo comencé a enamorarme de él y yo mantenía feliz y nosotros salimos de allá de la casa pastoral felices, nos miramos la cara y nos reíamos, no decíamos nada, éramos riéndonos y riéndonos. ¿Cómo? Felices. No. ¿Señor? Y ese día, ¿cómo se despidieron? ¿De quién? Nosotros. Ese día íbamos para un culto campal, imagínense. Amor. Ese día nos fuimos para un culto campal juntos y de regreso creo que fue, él me dijo que si quería ser la novia. Para eso sí no fue tan especial. Eso fue algo así ligerito porque ya, mejor dicho.
No, no, no. Para eso sí, No. creo que él me dijo que ya éramos novios y yo le dije, pero es que usted a mí no me ha dicho que seamos novios. Oiga, Imagínate que no recuerdo bien cómo fue que nos Dieguito- hicimos novios. Dieguito quiere hablar y ella así que... Y él hace... él ya prende la moto No. y hace así... Run, run, run. Y él... No, y él, no, la verdad es que fue algo curioso. Fue algo curioso ese día, claro, porque ya no, nos mirábamos y ya, ya por dentro pensábamos Yo que voy a nosotros hacer lo somos mismo. novios y nos mirábamos y uy, nos daba como ese suspenso de saber que ya íbamos a tener ya que portarnos como unos novios. Yo, pero ahora cómo nos va a tocar entonces hacer a usted y a mí. Nosotros pensábamos y nos mirábamos. Y ya, claro, ya uno empieza como con ese... Pero yo recuerdo, ¿se acuerda que nos sentamos a hablar? Sí, y ya nos sentamos a hablar, ya después de que Con los días. regresamos del culto y todo eso, a los días, ya nos sentamos y bueno, pues entonces ya nos toca portarnos como unos novios. Ya pusimos normas, Eso. Ya, pusimos algunas normas. ajá. como Claro, por sí, ejemplo, ya, claro, sí, porque Por ejemplo, de que el Señor se sentara en el medio de nosotros. Porque cuando nosotros iniciamos el noviazgo, nosotros nos estamos muy enamorados ya. Porque, o sea, nosotros sentimos, O sea, desde cuando yo comencé a enamorarme de que Dios me respondió, Una- sentimos que Él iba a ser mi esposo. O sea, estaba muy segura. nos sentamos con una Estábamos- silla de por medio. Estábamos muy enamorados y comenzamos a decir, somos líderes de los jóvenes, somos servidores. Estamos enamorados. Él ya había tenido una mujer, que es algo peligroso, claro. Entonces nosotros dijimos, el Señor siempre va a estar allí en el centro, como noviazgo cristiano, claro, y vamos a cuidarnos, no va a haber besos, no va a haber caricias. No me dejaba ni tocar una mano, nada. Pero no, así lo acordamos, Pero fue tan con mucho, especial. con mucho respeto para que las cosas funcionen. Porque pues realmente a veces las cosas no funcionan en los noviazgos o los noviazgos cristianos terminan en problemados, es por esa razón, porque de que arrancan con una velocidad impresionante y no alcanzan a llegar a la meta, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros sabemos que somos carne, ¿cierto? Somos carne y uno enamorado, pues claro, lo mejor es que uno, como dicen por ahí el letrero, que conserve la distancia, ¿cierto? Conservemos la distancia y nos guardemos para el Señor, para que el Señor bendiga, ¿cierto? Para que el Señor bendiga la relación, ¿y cuánto el duró, Señor bendiga. y cuánto duró esa norma respetada? El noviazgo, esa norma, no, nosotros en el noviazgo no nos dimos ni un beso, ni Solo- un beso. O sea que Duramos 20 meses de novios. 20 meses. Señora, no. no, igual estamos contando. No, miren, entonces, desde el día que se hicieron novios hasta cuando se casaron, ¿cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuánto duraron? 20 meses. Oh, 20. 20 meses. Un año Sí. y medio. Varias veces nos tocó aplazarlo. Bueno, entonces Varias veces. Sí. ya ponen las normas, ponen eso es, ¿quién lo creyera? Pero esas normas lo que hacen es llenar de muchísima belleza la relación. Porque Claro. hay una... Para mí, yo disfruté mucho el noviazgo. Sí, fue bonito. Fue muy Pues, bonito. son etapas que en la vida hay que vivirlas. Todo eso hace parte de la vida. Pues eso no se vuelve a vivir, ¿cierto? Entonces, pues son etapas que acordamos vivirlas. Y gracias a Dios, sí, disfrutábamos de como novios, disfrutábamos en las Salíamos a saliditas por comer. ahí a comer una hamburguesita, un helado, por ahí en los campamentos, en los eventos de la iglesia. Pues claro, disfrutábamos, aunque con mucho respeto, obviamente, pero así como que uno como que la conciencia está tranquila y uno disfruta las cosas, pues, como la bendición de Dios es hermosa. Disfruta uno mucho de las cosas así. Bueno, ¿en qué momento entraron a la tribulación? ¿En qué momento? Yo pienso que como al final, que era, claro, porque uno cada vez se enamora más y ya él me iba a visitar y yo ya no quería que él se fuera.
eso era duro, porque como éramos de la misma directiva, entonces nos veíamos en los cultos o en cosas de la iglesia y en las visitas. Prácticamente todos los días nos veíamos, porque no acostumbramos mucho al teléfono, la verdad, poco. Sí, nos dábamos cartas, bueno, todas esas cosas eran detalles que compartíamos, como él decía, que salíamos a comer, él iba a la casa, yo iba a la casa de él y bueno, nos daba la mamá comida, todo eso lo compartimos. La verdad fue un noviazgo muy bonito, sí, yo disfruté de noviazgo. Mucha gente pues oraba por nosotros, en cierto modo también cuando iniciamos nos presentaron en la iglesia como novios. De verdad que puedo decirte de que fue un noviazgo muy lindo, la gente nos Sí. decía, nos felicitaba, y al final ya cuando ya recién para casarnos, sí, fueron momentos muy duros. Recuerdo Claro, sí. que una vez fuimos a la casa de él y resulta que no había nadie, no había nadie. Y nos sentamos en el sofá y no estaba la mamá ni nada, y yo no, nosotros asustados porque solo, y eso era un peligro. Y mejor nos fuimos. Salimos pero corriendo, porque era peligroso y nosotros estábamos muy enamorados. Y cerca del matrimonio, y cerca del matrimonio Sí. ya las cosas, ya como que, uy, el ambiente se pone pesado. Sí. Eso es una realidad. Ya Eso uno ya. sabiendo que ya nos faltan unos mesecitos o unos días para que sea mi esposa o semanas, las cosas se ponen más pesadas. Entonces, allí le toca a uno conservar todavía más distancia. Se pone Sí. la situación siempre complicada. Pero Se pone complicada. ¿cuál fue el momento crítico? Cuando decimos la tribulación en Creciendo Juntos, es un espacio como donde se problemas complica. así en el noviazgo. Ajá. Sí, porque, por ejemplo, él tiene un niño. Y yo me di cuenta en una etapa que resulta que él trabajaba con el papá en una bodega. Y la muchacha, mamá del niño, iba allá casi todos los días y él estando allá. Y una vez me di cuenta por allá que él estuvo que es que bañando a la niña, yo no sé por qué, resultó muy así, que es que le echó agua, algo me di cuenta por ahí así. Y a mí eso no me gustó. Entonces yo fui a la casa a visitarlo, a hablar con él. Yo le dije, ¿cómo así? Todos los días la muchacha va allá. O sea, a mí eso no, me complicó, mejor dicho. Y a él no le gustó porque de pronto yo estaba celosa, porque él decía, yo a esa muchacha no la quiero, yo la quiero, o sea, y él de pronto no le gustó mi reclamo. Yo no, o sea, eso es maluco, eso era incómodo. Entonces, creo que hubieron unas crisis y yo comencé, perdón, a pedirle al Señor, Señor, yo necesito que usted me confirme si es su voluntad, porque yo no quiero ir a embarrarla, esto es delicado, hay un niño de por medio. Y sí, y comencé, claro, a pedirle al Señor que me mostrara otra vez, que me mostrara otra vez, no, eso fue horrible. Y claro, Dios me confirmaba. Entonces, ya, claro, yo digo que cada relación tiene sus momentos críticos y esos fueron como los más críticos para mí. Sí, yo creo que fue como esa parte, sí, esa parte fue pues, donde hubieron como más dificultades, pero de resto, no, mira que como que celos por allí o cosas adversas así, no, mira que no, realmente el tiempo que duramos de novios, Fue muy no, especial. realmente no, los problemas no, prácticamente no se vieron, los disgustos por allí no, mira que no. Eh, Yo quiero hacer una vale. pregunta. Ajá. Puede ser en la relación de noviazgo en esa etapa o puede ser en el matrimonio porque al fin y al cabo esto es algo transversal. Un hijo es un vínculo para toda la vida. No es una cosa de que porque no funcionó con ella me voy a casar con otra persona. Yo puedo ser ex esposo, ex esposa, pero no ex papá. ¿Cómo manejaron eso? Porque al final habrá momentos incómodos. ¿Cómo ustedes lo han hecho? ¿Hablo yo o habla usted? No, lo que usted sentía, cuéntelo. Bueno, digamos cuando éramos novios, el niño, la verdad, sí, es muy lindo. No sé si han visto la foto, es un niño hermoso. Él, yo siempre, o sea, para mí fue muy duro porque a mí, yo era líder de escuela dominical, pero a mí no me gustaban casi los niños. La verdad, poco a poco. Y del niño de él me parecía hermoso hasta en cierto punto cuando éramos novios, él un día no tenía quien se lo cuidara y yo lo cuidé, me lo llevé a comer helado y comencé a compartir con él. Comencé a conquistarlo. Pero el niño era celosito. Y yo no me preocupaba porque resulta que en ese entonces la mamá pues
protegía mucho al niño y no, hay veces era un problema para que se lo dejara ver. Era un problema para que se lo dejara ver. Entonces yo por esa parte, él me decía, no, para que Lady me entregue el niño es un problema. Por esa parte, si nos casamos y recién casados, no se preocupe. Que de pronto me lo mande, que para que yo le cuide así ya de asiento, no se preocupe. Entonces por esa parte yo me tranquilizaba, yo decía, bueno, iniciamos matrimonio, yo me voy adaptando, que él va a vacaciones, va a pasear. Resulta que no fue así. Nos casamos. Ay, pero no hemos contado la parte que nos casa cuando nos casamos y Ahorita nos bueno, contemos devolvemos. un pedacito de eso. Ahorita nos devolvemos. Bueno, hágale pues. Entonces nos casamos cuando resulta que la muchacha, aclaro algo, yo la quiero mucho, las dos somos amigas, hablamos, ella es muy linda conmigo, la verdad. Somos amigas. Ella nunca se ha metido en la relación y entonces bien. Pero en ese entonces, claro, ella tuvo un conflicto porque la dejó la pareja que tenía. La dejó la pareja que tenía y ella le tocó irse a trabajar y el niño le tocó mandárnoslo para nosotros. Llevamos 15 días de casados. Ya nos lo entregó Wow. en luna de miel. 15 días de casados. Y la niña se la cuidaba mi suegra en el primer piso de mi casa. Una niña que ella tiene. O sea que, Esa parte o sea, sí fue, Dios a mí me probó tan duro al principio, la verdad, al principio eso fue durísimo. esa ¿En qué parte sí sentido? fue complicado para ella. Señor, ¿En qué sentido fue duro? fue duro porque, como decía la hermana, es un hijo, bueno, no era mi hijo, no ha creado un vínculo muy fuerte porque pues él vivía con su mamá y en los tiempos que quizás él lo llevó a mi casa a visitarme y lo llevaba a él le daban celos. Entonces era un niño de 5 años, en su etapa de que había que bañarlo, vestirlo, llevarlo al colegio, darle comida porque él tuvo una etapa de que él vomitaba, a él no le gustaba comer, era difícil para comer y en cuanto apenas aprendiendo que aprender a leer, o sea, a mí me tocó esa etapa de enseñarle a bañarse, a vestirse, a alistar su ropa, a leer y entonces para mí era duro. Fuera de eso que él era celosito y él quería dormir siempre con nosotros, cogerlo a él así. Y como mi esposo traía un trauma de que casi no podía ver su niño, él era enamoradísimo de su niño, entonces para él, al principio, mi esposo no supo manejar eso y me estaba haciendo desplante a mí. Y era su niño el centro de atención. Entonces, ahí vino una etapa en que también me tocó poner al Señor, bueno, Señor, yo me casé en su voluntad, ¿va a permitir que se acabe el matrimonio? Entonces, el Señor le tocó tomar partida allí, pasaron cosas que Dios le tocó llevarse el niño lejos, dejarnos solos a nosotros para sanar heridas, porque yo necesitaba hasta un psicólogo. Me puse mal, yo no podía escuchar hablar del niño, no lo podía ver porque yo lloraba, yo sentía que mi matrimonio se iba a acabar, que mi tranquilidad, porque él estaba en su etapa de rebeldía, o sea, fue difícil. Pero igual el niño, yo pienso que fue la voluntad de Dios. Cuéntanos eso, porque eso es importante, porque alguien ¿Sí les cuento? Claro, Ah, bueno. claro. Entonces, bueno, entonces les contamos. hecho, pero no quiero que les conté un momentico algo del matrimonio, ¿o Nos no? devolvemos no, ahorita. ahorita vamos a hablar del matrimonio. Bueno, De hecho, les voy a nos contar darían 5 nosotros. minutos para acabar el programa, Eso. pero yo creo que es bien importante porque creo que hay gente Sí. que omite esta información No. y cree que ya después todo se va a acomodar como si nada pasara. Y esto es importante No. tener en cuenta. Sí. Nos casamos en la voluntad de Dios y mire lo que estábamos viviendo. Ujú. Nosotros vivíamos en la Unión y nos fuimos a vivir en la zona rural porque mi esposo, pues él es agricultor y él le encantaba, claro, todo eso y para resultarnos unas tierras, entonces nos fuimos por allá. Para mí era duro porque yo era servidor y yo tenía algunos proyectos y claro, yo, bueno, Señor, le oramos al Señor, si era la voluntad de Dios, claro, nos fuimos un tiempo a trabajar con un proyecto. Y el niño con nosotros. En la casa que íbamos en la Unión, mi suegra lo ayudaba a cuidar, pero ya me tocaba a mí enfrentarlo. Antes de irnos para allá, yo comencé a orar al Señor y yo, Señor, voy a enfrentar una etapa dura con el niño ya yo solo. Yo comencé a orar al Señor y en una noche Dios me mostró un sueño de que allá en esa casa, era la casa misma donde íbamos a vivir sin yo saber que era la casa. La veía, que yo estaba dentro de la casa y que el niño me decía, Vivi, voy a salir a jugar. Entonces el niño salió a jugar. Cuando salió a jugar, yo salí a la puerta a buscarlo y entró un león
a mi casa, me quería comer, me quería devorar. Y yo en el sueño lo cogí de la quijada y le abrí la quijada en el sueño. Y él salió y se fue. Cuando el niño me tocó la puerta, fui y le abrí la puerta y le dije, Alejandro, ¿usted con quién estaba jugando? Y me decía, con él. Era un hombre, supuestamente. Y en ese hombre, a un lado del niño se quejaba de la quijada. El niño estaba jugando con el diablo en ese sueño. Y yo le conté a mi esposo y yo, amor, en esa casa nosotros vamos a enfrentar cosas duras y el enemigo va a usar el niño para afectar mi vida. Eso fue un sueño impresionante, porque uno soñar esas cosas es muy diferente a contarlas, porque uno cuando se sueña, la carne está dormida, pero el espíritu es el que está despierto. Entonces nos fuimos para allá, en la misma casa con que yo me soñé. Claro, tenía una puerta al frente y otra trasera. Uy, allá comenzaron unas luchas, porque el niño como era pegado a él, horrible, era horrible, y él me celaba, era difícil, yo tenía una perrita y era un problema con esa perrita, la hacía llorar, o sea, era algo terrible que comencé a enfrentar, y el niño para comer era difícil, tocaba obligarlo y veces, y él vomitaba, él lloraba, para bañarlo era difícil, para las tareas, para todo, para dormir, quería dormir con mi esposo con mi esposo y yo. Cuando él iba a dormir, mi esposo tenía que hacerlo dormir, y se quedaba, y veces quedaba dormido, y llegaba ya a la madrugada a mi cama. O sea, y ya en la convivencia, yo llegaba a mi casa y el centro de atención era él. Mi esposo a todo era el niño, o sea, era todo ahí el niño. Yo me sentía desplantada. Yo le decía, amor, vámonos a bañar al río. Y si nos íbamos a bañar al río, era él ahí siempre montado encima del papá. Y claro, él estaba pequeño, pero siempre era el niño. Claro, algo había para mí, pero yo me sentía pintada en la pared y yo lloraba mucho. Y llegó una situación, y esto hay que contarlo. O sea, estas cosas son malucas, pero hay que contarlas porque van a ser de testimonio. Pronto mi esposa se sentirá mal por eso, pero él sabe que no, son cosas que vive uno. Llegó un momento que yo dije, yo no tengo por qué estar viviendo esto, yo me siento acá pintada de la pared, hablemos, esto no puede seguir así. Y el niño me tocó, la mamá que y me decía, no, váyase usted. Me llegó a decir eso, que yo me fuera. Claro, yo no lo hacía porque yo decía, no, Dios me cuadra eso, yo no me voy a ir bien joven, terminar el matrimonio y luego que digan, mire, esos muchachos, no. Yo decía, no, esta lucha la voy a ganar es de rodillas. Comencé a orar y uy, yo lloraba tanto y yo le servía a Dios allá en las Damas Dorcas. Y mi pastor, yo le contaba todo porque yo he acostumbrado a algo de que mis pastores, los que he tenido han sido mis amigos, han sido amigos de nosotros. Yo siempre los busco y me han aconsejado y me han ayudado y yo hago eso. A mí me gusta hacer eso cuando me han inspirado confianza. Y yo le contaba a él todo, al pastor me decía, usted está bien, está viendo unos problemas, pero usted está bien, sírvale al Señor. Y no paramos, y en los problemas yo no paraba de servirle a Dios, porque yo fui líder de Damas Dorcas mucho tiempo allá, y yo sirviéndole al Señor así. Y entonces llegó un punto que yo decía, mi hogar se va a acabar, yo no voy a aguantar. Y yo le dije al Señor, Señor, Alejandro no quiere ver a la mamá porque él no le provocaba y se pone la mamá. La mamá casi ni llamaba ni decía, tráigame el niño, nada, ella se fue para Ecuador a vivir. Entonces llegó una situación que le dije, Señor, yo voy a orar 2 meses, y en esos 2 meses el niño va a querer irse por donde la mamá, y la mamá va a querer venir por él. Pero yo no aguanto, y si no, mi hogar se acaba. Señor, yo me casé en su voluntad, ¿y por qué va a permitir que por un niño tan pequeño se dañe un hogar? Sabiendo que yo lo estoy cuidando bien, y que queremos servirte, queremos vivir en armonía, en amor, formamos un hogar en amor. Y yo, Señor, yo te voy a orar y usted me va a ayudar, pero esta situación no la aguanto más. Comencé a orar y yo le conté a mi pastor lo que yo había hecho. Le dije, Señor, hermano, bueno, mi pastor, le conté, le dije, yo le puse al Señor 2 meses que me respondiera para que el niño se vaya por donde la mamá, porque mi hogar se va a acabar. Y como él sabía, me dijo, ay, Viviana, quién sabe si eso sea de Dios, me dijo eso. Y yo no, el Señor sabe, Dios es todopoderoso y es el Dios de lo imposible, él puede hacer algo. Y comencé a orar y a orar y a orar. Y resulta que mataron a un tío, pues, de la mamá del niño, y ella le tocó venirse, como a los 2 meses. Mataron a un tío y ella le tocó venirse al entierro de ese muchacho, nosotros nos tocó ir a ese lugar. Bueno, cuando el niño vio a la mamá vio al niño, y eso llorando que quiero irme con mamá, y ella llorando que quiero llamarme el niño. Ven, hermano, y lloren,
Y yo decía, esto es una respuesta de Dios. Y mi esposo comenzó a preguntarme, y mi suegro y yo, en ese entonces estábamos contrariados. Y yo decía, yo le puse esa petición a Dios. Si es así es porque Dios le va a responder. Claro, él de pronto se sentía mal, pero yo le fui clara. A mi suegra le fui clara también. Yo le dije, yo al Señor le puse la petición porque usted sabe los problemas que hemos tenido. Ay, Vi, pero no le digas eso a su esposo porque va a sentir mal. Y yo, no, es que él tiene que saber que si eso pasa es porque es Dios y nadie lo detiene. Y él no sabía porque él amaba, o sea, él lo ama, pero en ese entonces era un amor obsesivo. Era obsesivo por lo que él un tiempo no podía casi compartir con él. Entonces pasó una semanita, ella se quedó en la unión una semana con el niño que compartiendo mientras Diego decidía. Claro, y comenzó a orarle al Señor, yo seguí orándole al Señor y hablando, y él lloraba, él pensaba en eso y él lloraba. Y yo, Señor, si es su voluntad, usted me va a responder. Ay, hermano, yo estaba agobiada, yo necesitaba un psicólogo, yo estaba mal. Y mira que sí, mi esposo lo dejó ir. Mi esposo lo dejó ir, Dios me respondió, porque eso fue una respuesta de Dios. Y en ese año yo no podía hablar de él. Yo no quise hablar con él por videollamada ni nada, porque cuando yo le contaba de pronto a una hermana que de pronto me daba por contarle eso, yo temblaba, yo lloraba, yo me ponía mal. Y yo escuchaba que él hablaba con el niño y yo sentía que si él se iba a venir, que se me iba a acabar el hogar. O sea, yo quedé traumada. A tal punto que el pastor dijo, ustedes necesitan psicólogo, Viviana necesita psicólogo, porque Viviana está mal, o sea, quedé mal. Y mi esposo decía, el niño en diciembre se viene. Ay, yo me sentía mal y yo decía, para mí es una tortura pensar eso. Yo le decía, no, si el niño se viene, el hogar de nosotros se acaba. Y dijo, pues entonces que se acabe, pero el niño se viene. Ay, Dios mío, para mí eso era tan duro. Yo me sentía mal, yo decía, sigue pensando lo mismo, o sea, le interesa es el niño y no su esposa. Y una amiga una vez me dijo eso, que son palabras ociosas quizás, pero una amiga una vez me dijo eso, si él sigue así, Dios le puede quitar ese niño. Esa amiga una vez me dijo así, yo le dije eso a él. ¡Ay! Y él se enojó, no le gustó. Y yo, pero es que, o sea, yo de pronto, diferente porque lleva más tiempo en el evangelio y yo sé que uno iba y se pone a jugar con las cosas y yo sé que a uno le pueden pasar muchas cosas, pero obvio, no queríamos que pasara eso. Y él menos. Pero yo decía, pero él se pone en esas cosas y qué tal que verdad le pase algo al niño. Yo, ay, Señor bendito. Y yo orándole al Señor y me tocó orarle al Señor porque yo decía, ese niño va a venir y mi hogar se va a acabar. Yo no quiero más ese niño en mi casa, yo no quiero más. Resulta que allá en Brasil, en Brasil no, perdón, en Ecuador, él tuvo un proceso. Y nosotros aquí en Colombia tuvimos un proceso. Él llegó a Ecuador, le tocaba dormir solo en el piso, le tocaba ir a un colegio por allá, solo se iba, y le tocaba comer quiera o no quiera, o sea, vivió una vida diferente. Dios usó a la mamá para que él cambiara. Wow. Y nosotros aquí, Dios comenzó a hacer una obra a nosotros, el pastor comenzó a ayudarnos, ya mi esposo reconoció que estaba haciendo mal, ya me pidió perdón y ya claro, Dios comenzó a hacer una obra en mí, comenzó a sanar heridas, a tal punto que ya el día que el niño llegó, que fue en diciembre, ya yo quería verlo. Y él llegó tan cambiado que él ya no quería dormir con nosotros, ¿verdad? Él nunca jamás volvió a dormir con nosotros. Wow. Comía de todo lo que yo le diera, eso comía como si nunca hubiera comido. Era amoroso conmigo, ya no era celoso. No, hermanos, él cambió 180 grados. Y eso fue Dios. Y yo le decía, amor, si ve, fue Dios el que hizo eso. Y ya mi esposo también había cambiado con él. Ya mi esposo, ya el centro, o sea, ya me daba el lugar a mí. Ya eso era su esposa. Ya él quería ir a dormir solo conmigo. Ya era el espacio conmigo. O sea, ya era un hogar normal. Que los niños son algo muy especial, pero en el hogar las prioridades, sabe que primero es Dios, segundo el esposo, la esposa y ya los hijos. Así es en un hogar. Y ya después, claro, la demás familia y la iglesia. Entonces ya él cambió, ya el Señor me quitó el trauma a mí y el niño cambió. Ya comenzamos un hogar diferente y, uy, Dios, y ha sido duro, ha sido duro. De ahí para acá ya, yo creo que ya lo natural, o sea, sea como sea un niño, pues, de todas maneras no faltan las dificultades con ellos, pero ya después de ese tiempo, o sea, yo creo que ya vino el tiempo
normal, de que a veces pues, hay sus rebeldías de niños y sus cosas naturales. Pero sí, en cuanto a la pareja, yo creo que ese fue el problema con el niño, fue como hasta ahí. Ya hay cositas que no han de faltar, ¿cierto? Pero pues Sí. yo creo que ya es un proceso natural. Ujú. Mi esposa siempre lo ha cuidado y lo ha visto como un hijo, ya le hace lo que le hace una mamá, todo, está pendiente de él, incluso a veces más pendiente que yo, uno, por lo menos, pues en el caso mío, yo soy de pronto más tranquilo, ella está más pendiente de él, que haga esto, que lo otro, que por aquí, que por allá. Yo sí soy más tranquilo en esa parte. Entonces realmente, pues a estas alturas del partido, yo tengo que decir que mi esposa cumple ese papel de mamá, una excelente mamá, porque la verdad es que ella es estricta con él, ¿cierto? Le exige, pero gracias a Dios por Sí, eso, ella es estricta. porque eso será algo que el día de mañana él tendrá que agradecerlo y bueno, será de bendición para él, porque pues cuando él tenga que depender de sí mismo, yo sé que él se va a llevar muchos valores que pues ha aprendido de parte de la mamá, porque ella es la mamá, y de parte mía también él se va a llevar muchas cosas que gracias a Dios le hemos podido enseñar. Entonces, pues yo creo que como esa es como la parte ya con el niño. Es Yo creo que decir, ya ahí- algo que rescatar acá es que cuando se casa alguien con una pareja que tiene hijos, debe saber que hay una bendición, pero que esa bendición también va a tener desafíos. Ujú. Y esos desafíos, la Sí, mejor forma de resolverlos es de rodillas. Ujú. Primero porque Dios muestra, es que no debería ser algo, a veces creo que a veces a los cristianos nos cuesta más trabajo creer que Dios le habla a otro cristiano que incluso a un inconverso. Chao. A veces cuando Dios le muestra algo a uno, casi que le toca a uno ser hasta un poquito hasta hacer uso de la prudencia para no sonar como a un extraterrestre. Pero es que el Dios que tenemos nos Sí, amén. habla. Cuando tenemos una relación Amén. íntima con Dios, Dios siempre ha hablado, es uno de sus atributos, y siempre seguirá ujú. hablando. Y aquí Sí, hay un sí, sí. desafío, gracias a Dios que lo pudieron sortear, lo pudieron pasar. Me Sí, imagino que eso tuvo muchas lágrimas, muchos desesperos, muchos sí, encontrones en la pareja. bastante. Ujú. Sí. Sí, claro, y pues como lo decía mi esposa, eh, situaciones que yo no supe manejar, quizás por mi edad, joven, de pronto como lo dice ella, muy apegado al niño y él muy apegado a mí, entonces no se supo manejar esa parte allí, ¿cierto? Sí. De que él quería estar conmigo, de que yo quería estar con él. No sé, no supimos manejar esa parte. Pues en el caso mío, yo fui muy apegado a mi papá. Yo fui más apegado a mi papá que a mi mamá. Entonces yo como que debido a eso, de que yo fui más apegado a mi papá, o sea, yo me ponía como en el lugar de mi hijo y yo decía, no, pues si él quiere estar conmigo, o sea, yo privarlo de eso, sabiendo que él quiere estar es conmigo y no con la mamá. Entonces, claro, no se supo manejar esa parte allí y trajo muchas complicaciones. Gracias a Dios Sí. que mi esposa, el Señor le ayudó en esa parte, nos tuvo mucha paciencia, tanto al niño como a mí nos tuvo mucha paciencia. Les Y he bueno, tenido, nos ha tenido paciencia, sí. Y porque apenas tiene 12 años. gracias a Dios, Está en la etapa dura. se superó eso. Ahorita estamos en otro desafío Estamos con en él, otro. porque ya tiene 12 años, ya en la preadolescencia, pero bueno, gracias a Dios, no, si pasamos una, vamos a pasar la otra también, Sí, ¿Y gracias a ustedes Dios, sí. quieren hijos? ¿Quieren tener hijos? sí, Tenemos uno, tenemos uno. tenemos uno, Se llama Isaí, tiene 3 años. Ah, tres y medio. vamos, Sí, el Señor nos dio muy un hermoso, un cachorrito. Yo le digo mi cachorrito y él se burla, le da risa. Hermoso ese muchacho, inteligente, avispado, Grandísimo. grandote, eso parece que tuviera por ahí por ahí 5. casi 5 años, tiene 3 y medio y parece que tuviera ya casi 5. No, es Es muy tremendo. amoroso. Eso, es amorosísimo con todos dos, amoroso,
pero uy, ese muchacho es candelita. Es Y candelita. Alejandro ya él es bautizado, Gloria ya a él Dios. también es sellado con el Espíritu Santo, Qué bendición. ahí le está sirviendo a Dios y Es va al juicioso. colegio y es Es juicioso. juicioso. Ay, Eso es y bueno. ay, toca cuidarlo tanto. Yo siempre, como mi esposo decía, yo soy estricta con él y yo no reviso el teléfono, mantengo pendiente de él. Yo con él he sido muy estricta porque a mí desde pequeña me enseñaron así, o yo me enseñé así, no sé. Entonces yo mantengo muy pendiente, él a veces le da rabia conmigo, pero yo no importa, si le da rabia, pero yo le digo a él, yo quiero que todo este sacrificio que he tenido con usted se vea un buen resultado. Usted no me vaya a salir a mí con cuentos después. Yo le he dicho eso a él. Y es duras las palabras, pero yo se las he dicho, Muy bien. porque yo quiero que él sea un gran hombre en las manos de Dios. Vamos al matrimonio y cerramos, porque ya estamos overtime. Sí, amén. Pero era Sí, necesario. ¿Cómo fue, cómo fue sí, era necesario. la preparación para el matrimonio? La pedida de mano, ¿cómo le dijo que se casaran y bueno, cómo lo organizaron? Eh, la pedida de manos. La pedida de manos. eh, recuerdo que una vez, en la casa de ella, bueno, ya uno va como con esa, cierto, esa intención, viendo pues la situación ya como está. Eh, yo llego y me siento con ella y después de cruzar un par de palabras, yo le digo, hermana Viviana, ya ha pasado pues un tiempo de noviazgo, el Señor nos ha ayudado, las cosas han funcionado bien, van por buen camino. Entonces yo le muestro las manos, yo le muestro mis manos a ella, le digo, hermana Viviana, prácticamente lo único que yo le puedo ofrecer a usted, estas manos para trabajar y responder por usted. No tengo mucho que ofrecerle, ¿cierto? Pero estoy dispuesto a luchar por un hogar, por una familia y bueno, que el Señor me ayude y me dé fuerzas y yo trataré de responder por usted. Y si usted acepta casarse conmigo en esas condiciones, pues bueno, que el Señor nos ayude y así serán las cosas entonces. Y pues es como de esa manera, algo quizás muy sencillo, pero muy cierto y muy real. Sí, O sea, yo no me pongo a impresionarla con nada, sino y que no hubo anillo, sí, no había plata, no había plata para un anillo, la no situación había. difícil, bueno, Sí. yo tenía que responder por un niño también, bueno, cosas varias, ¿cierto? Cosas varias, pero lo que hay, o sea, lo que hay, yo se lo presento a ella, mujer, yo no la voy a impresionar con nada porque ¿para qué? Yo tengo que ser real con usted y genuino. Esa no te la van a perdonar nunca. Todavía Nunca. se lo estoy pidiendo. Todavía se lo estoy pidiendo. Todavía guardas a raíz de amargura. En estos días voy a pedir uno no tan fino. No, yo tengo que darle uno fino. Sí. 12 años con esa raíz de amargura. 12, no, 7. 12 años. El celular se me está cayendo. No, mira que faltaban 2 meses para casarnos. Y no teníamos nada. Tenía 50 pollos. 50 pollos gigantes, no teníamos nada de plata, nada. Él estaba sin trabajo, le ayudaba al papá por ahí, así como para la comidita. Y eso fue algo especial porque comenzó Dios a proveernos todo. Comenzó la mamá con él, dijo, yo les doy los anillos. Luego el papá con un plato de comida. Luego la mujer del papá de él les dijo, yo les vendo una nevera que tengo en 100,000 pesos. Pero luego dijo, no, yo se la regalo y les doy para que alquilen el lugar de la fiesta. Ay. Y entonces mi mamá dijo, yo voy a trabajar 2 meses y yo le voy a dar la comida. Y la mamá del hermano Víctor Hugo, que tiene una panadería, me dijo, Viana, yo le voy a dar la torta. La torta. Andalucía y yo desde Córdoba. Bueno, yo tengo un tío que es pastor y la esposa es decoradora y ellos me dijeron, nosotros les vamos a decorar. Mi papá vive en Brasil y él me dijo, yo le mando la plata para el vestido y para algunas cosas de ustedes dos. Y eso comenzó Dios a proveer de una manera tan impresionante
la nevera, un comedor, el televisor, la cama, todo. Nos hicieron la despedida de solteros que acostumbramos en la iglesia y nos dieron todo lo de la cocina. Hermano, nos dieron todo. El Señor no. Todo nos lo dieron. Ah, Y nosotros no teníamos. Sí, Nosotros no teníamos. después de que no había, ¿cierto? El Señor empezó a, pues, Sí. lo vemos así como fruto de esa fidelidad que Sí. tratamos pues de llevar en el noviazgo. Sí. El Señor metió su mano, ¿cierto? Porque de hecho era algo que nosotros siempre hablábamos. Nosotros siempre decíamos, seámosle fieles a Dios y el Señor se encargará de hacer su parte, ¿cierto? Y así fue. La verdad es que así fue. El Sí. Señor se encargó de meter su mano allí, de proveer todo. Realmente no podemos sacar pecho por nada. El Señor fue el que bueno, nos proveyó. pero vamos a resolver esta pregunta entonces. ¿Qué crees, Vivi, que pasó con lo del anillo de compromiso? ¿Fue falta de fe o qué? No, yo No, porque pienso mira, mi que esposo, Diego, fue, qué pena no fue contigo. falta de fe. Falta- ¿Quieren que sea sincero? Falta de organización. Falta de organización porque Sí, sí, fue de parte de mi esposo porque Sí. él sí tuvo la intención de dármelo y él le dijo a una amiga que él lo iba a comprar. Pero él con esos pollos que vendió, en vez de comprarme un anillo con esos pollos, se fue y compró un poco de tenis, de esos Converse para vender. Y nos casamos y todavía teníamos los tenis arrumados. Y yo me hubiera comprado el anillo con eso. Después de casados fue que nos tocó comenzar a vender eso más barato y él Oiga, me regaló. No, él, le tocó devolver los tenis. vea, no le No. dio un anillo, Y yo quedé no le dio un herida. anillo de compromiso. En su mano no tenía un anillo de compromiso, pero le puse unos tenis de anillo de compromiso. Había Converse para tirar para el techo. Y nos tocó devolver a Hot Converse y con esa plata irnos de compras. La primera vez que nos fuimos de compras. Porque esos Converse no los vendía y nos tocó devolverlos al que los compró, al proveedor, y nos fuimos de compras. Pero mira que Dios nos proveyó todo y el matrimonio mío, la gloria es para Dios, fue muy hermoso, todo salió hermoso, la fiesta, fuimos muy regalados. Y fue muy especial, nos casaron varios pastores, porque no teníamos varios pastores por ahí para que nos casaran, y entre varios nos casaron. Y fue muy especial, ¿para qué? Y lo más especial es que Dios nos proveyó todo, a su mujer. Dios nos proveyó todo. Y cuando regresamos de la luna de miel, solo tuvimos que comprar 2 cuchillos y el mercadito. Ay, qué Pero parte del mercado, porque teníamos unas cosas. Pero de También había resto, lado. todo lo teníamos. Y no, Humildemente, sí, eso sí hay que decirlo, humildemente, pero gracias a Dios, la bendición de Dios es la que en enriquece. en 2 meses todo fluyó. La bendición todo de Dios fluyó. es la que enriquece. Ay, qué Y de ahí para alegría. acá, no, gracias a Dios. Señora, Qué bonito. Creo que esta historia tiene elementos que no estamos acostumbrados a escuchar, pero que hacen parte de la vida real. Y yo les agradezco de corazón, sobre todo a ti, Viviana, que hayas tenido la valentía de poder contarlos, porque mucha gente, primero, no habla de esto cuando lo vive, y segundo, antes de vivirlo, lo quiere evadir. Como que eso no es nada, yo puedo con eso. Pero ante todo, y lo más bonito acá, que nos hemos podido dar cuenta con mi esposo y con la familia de Creciendo Juntos, es que ustedes estaban seguros de casarse en la voluntad de Dios y viniera lo que viniera, el Señor iba a ayudarles en esas situaciones. Pero además, el que tú fueras una mujer decidida a luchar esa batalla de la mano del Señor. Porque cuando eso no se hace, si no hubieras tenido de pronto esa sabiduría, el buscar a Dios, el orar al Señor en medio del desespero que humanamente uno puede vivir, ese matrimonio se hubiera acabado. Pero sí, es posible. Es posible. Pero les felicitamos. Seguramente que ambos tuvieron que haber hecho su parte. Uno debe reconocer al final de todo esto que la bendición de casarse dentro de la voluntad de Dios es que cuando Él une, el hombre no puede separar, porque amén. porque ese es el respaldo, es parte de lo que
defendemos o compartimos a través de Creciendo Juntos. No se trata de unir, porque hay personas que solamente creen que porque en el matrimonio lo dijeron, esa bendición les cubre, pero es lo que Dios une, lo que el hombre nos separa. Y por eso promovemos Sí, a amor. través de este espacio que las uniones se hagan en la voluntad de Dios, para que pese a lo que sea, Dios siempre nos dé la salida. Podamos ir a Él y decirle, tú me metiste aquí, tú me pusiste aquí, tú me la diste, tú me lo diste, así que acudo a ti para que me des la salida, para que podamos continuar de tu mano. Les felicitamos, les enviamos un abrazo enorme. Vamos a tomarnos la foto antes de irnos. Vamos a tomarnos la foto. Adelante. Ustedes así como están, pero riéndose. Diego, por favor. ¿Puedo decir unas palabras finales con mi esposo o no? No, O ya, después de sí. la foto, claro, después de la foto nos Bueno, despedimos hágale y pues. la van a poder decir. Descongelados. Muy bien. ¿Ya? Palabras de despedida. Pues hoy por hoy podemos decir que hemos visto la mano de Dios, le servimos al Señor, tenemos sueños, propósitos y creemos que Dios también los tiene con este hogar. Hemos podido pasar los huracanes, las olas, los vientos, tempestades, lo hemos pasado hasta el día de hoy. Hemos tenido, como todo hogar, dificultades, situaciones difíciles, a veces económicas, espirituales, bueno, muchas dificultades. Pero gracias a Dios, todo ha sido en bendición. El Señor nos ha ayudado hasta el día de hoy, agradecidos con el Señor. Y bueno, agradezco a Dios por la esposa que me dio, una gran esposa, de verdad que yo pienso que era la bendición que Dios me tenía. Le agradezco al Señor por eso, sí, el Señor sabe dar, ¿cierto? El Señor recompensó, ¿cierto? Lo que en algún momento quizás yo solté y abandoné, el Señor supo recompensar, ¿cierto? Lo que quizás uno a veces hace para Dios. Entonces, bueno, y bueno, agradecerles a ustedes también por esta invitación nuevamente, a esta familia, pues, que usted llama allí, Creciendo Juntos, a todos, pues, también desearles muchas bendiciones y animarles para adelante con el Señor, que como dijo el apóstol Pablo, yo las palabras me las creo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y bueno, el Señor, a los que amamos al Señor, todo nos sale a bien, y el Señor sabe tener cuidado de nosotros. Entonces, Dios les bendiga y muchas gracias a todos, muchas gracias. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, yo voy a decir algo corto. Como mi esposo dijo que hoy por hoy, ¿sí? No lo hemos coronado toda porque la carrera no se ha acabado, pero le damos gracias a Dios porque hemos avanzado mucho. Ya estamos allí comenzando en esos sueños que al principio, pues yo les decía con mi esposo, estamos allí trabajando en un lugar también y con la ilusión de servir al Señor en el ministerio porque es algo que las dos nos encanta. También tengo un canal en YouTube, yo no sé si ustedes ya lo vieron, que se llama Mi Familia en Construcción. Qué lindo. Y el que escuche, le invito a que se suscriba a mi canal, me encanta servirle a Dios, quiero capacitarme para hacerlo mejor porque me encanta todo eso. Y le doy las gracias a ustedes porque para mí esto es una oportunidad. Yo les escribí, los saludé, pero nunca me imaginé, porque somos personas muy humildes, pero la gracia que Dios le da a uno, lo lleva a uno lejos. Y pues los felicito. Son una pareja hermosa, el canal es hermoso, sueño que algún día el Señor me lleve con mi canal a un lugar alto porque ese es el objetivo. Y Dios es bueno. La verdad, Dios es bueno, tantos momentos que le llegan a la vida a uno, las parejas, estos momentos, cuando estamos de la mano de Dios, en la voluntad de Dios, cuando le somos fieles, pero sobre todo cuando le buscamos en intimidad, se solucionan los problemas. A solas con Dios se solucionan los problemas. Entonces, Dios les bendiga. Amén. Los amamos en este ratito que estuvimos, la verdad, los amamos porque son muy lindos, muy especiales. Seguiremos allí compartiendo esas historias que ustedes son especiales. De verdad que están acá por la gracia de Dios, porque
Sí. Porque si hay algo que nos gusta a nosotros ver en quienes vamos a invitar, es la gracia de Dios, reflejada Amén. en los principios que nosotros abrazamos, la identidad cristiana que abrazamos, y en ustedes lo encontramos. Les agradecemos por haber tocado nuestros corazones con este testimonio. Las puertas de la casa Creciendo Juntos siguen abiertas para ustedes, y claro que sí, les invitamos a todos. Ojalá toda la familia de Creciendo Juntos se volque a Familias en Construcción en YouTube. Yo he ido por allá. Mi familia en Mi construcción. familia en construcción. Se llama eso, mire, Sí. mi familia en construcción. Mi familia en construcción. Bueno, yo está, después les está en mando el- Instagram y en YouTube, ¿no? está en YouTube, sí. En YouTube. O sea, en Instagram yo tengo un Instagram, señor. Lo que pueden hacer es... En Instagram yo tengo la forma. Pueden seguir el perfil de Diego y Viviana, y a través del perfil Y ahí de debajito. Instagram van a YouTube. Sí. Eso, sí, ahí abajito está el enlace. Y yo subo muchos videos ahí en mis historias, pongo el enlace de YouTube. Soy intensa con eso, pero hay que hacerlo. Muy bien. Felicitaciones. Hay que hacerlo y muchas gracias. Felicitaciones, y vamos a invitarles a todos a que sigan Mi Familia en Construcción, un espacio en el que encuentran, hay videos corticos con enseñanzas muy breves, y hay videos un poco más amplios. Les felicitamos por este trabajo, y ojalá que haya muchos más canales que defendamos estos valores tan importantes de la familia. Un abrazo. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos. Amén. Muchas gracias. Igualmente, mis hermanos, Dios les bendiga. Y bendiciones para todos los que escucharon esta historia de amor. Claro.